A todos y bienvenidos un día más a Delirium Nostri. Hoy nos encontramos en Plaza España, ubicada en el centro de Madrid, porque nos hemos citado con los directores de El último arrebato, un documental que no te puedes perder si te gusta la historia, las desapariciones y la movida madrileña. Así que si quieres ver la entrevista, quédate y porfa, si te gusta, suscríbete y apóyanos con un like, que nos ayudas un montón. Chicos, bienvenidos a Delirium Nostri. ¿Cómo están siendo estos primeros días de promoción? Pues mira, estamos agotados. La verdad es que esto de ser director es muy complicado. Prefiero ser productor y talento. O sea, que eso te lo aseguro. No, además llevamos como ya 2 meses casi, ¿no? Sí. Desde San Sebastián, así que está siendo intenso. Bueno, está siendo intenso, pero también es súper interesante. Sobre todo porque estoy viendo una nueva generación de- de periodistas y también gente que realmente se vuelca del cine. O sea que seguramente son autodidactas, la mayoría, pero realmente noto una sensación muchísimo más placentera que años atrás cuando entendía esto como una obligación casi, ¿sabes? O sea, noto que la empatía que hay, que sientes al otro lado es algo nuevo, la verdad. Sinceramente, eso es la sorpresa mayor que me llevo estos meses. Pues como parte de esa nueva generación, la verdad que me alegro un montón. Hoy venís a presentar El último arrebato. ¿Cómo surge esta cinta? Wow, esa es una pregunta súper difícil de contestar. Y te voy a decir por qué. Primero porque no somos tan insensatos de repente decir que vamos a hacer, tenemos algo que aportar a la vida de Iván Zulueta, que es una vida pues muy azarosa, llena de cosas y que es muy difícil de condensar en una película. Así que básicamente ha sido por una sucesión de circunstancias que se han ido agolpando y que de repente en un momento dado han surgido. Entre ellas, Pues que la Filmoteca Española rescató gracias a Virginia Montenegro los Super 8 inéditos de Zulueta, porque la casa familiar de Zulueta, Villaloja, se vendía, entonces encontraron unas cajas que estaban llenas de material de tanto películas como pues, Polaroids y todo eso con lo que trabajaba Iván. Entonces, claro, vimos ese material inédito y supimos que teníamos que hacer algo con él. la segunda es que la persona que detenta los derechos de la película, o que detentaba en ese momento los derechos de la película, que es una película como Los Ojos del Guadiana, donde ha habido un montón de problemas legales, aparece y desaparece a causa de eso, pues me enteré que que es una de las personas que Tacoyos. Paco Hoyos, que básicamente fue un distribuidor muy importante que cayó en desgracia y que me contrató a mí uno de mis primeros trabajos hace ya 30 años como distribuidor. Y él me enteré que estaba, antes del COVID, me enteré que estaba en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid. No fui a visitarle, tampoco sabíamos que iba a suceder lo del COVID. Y cuando sucedió me sentí como, te voy a decir que en deuda y al mismo tiempo estaban estas circunstancias que estaban por ahí, alguien nos había encargado por qué no hacer una documental sobre Zulueta a propósito de los Super 8 y de repente Marta y yo nos miramos, un poco como el principio de la película, y dijimos, pues venga, vamos, viva la insensatez, vamos a atrevernos y vamos a hacer, eso sí, nuestra película, la película que nosotros sentimos y, y fruto de la falta de dinero, porque no teníamos dinero, que básicamente lo pusimos de bolsillo, eh, pues nos adentramos en un universo que no sabíamos si iba a salir o no. O sea, que eso nos dio muchísima libertad. También quería preguntaros cómo es el hecho de trabajar en dúo, ¿no? Que la figura del director siempre se tiene como una sola persona. Pues para mí, o sea, mucho mejor, porque al final, eh, claro, en los procesos son muy largos y hay veces que flaqueas un poco, ¿no? O hay uno que tira del otro, entonces yo creo que eso es muy interesante. Luego también el tener eh, una persona con la que hablar las cosas en alto, con las que discutirlas, yo creo que es mucho mejor, ¿no? Sí, en mi caso es que soy un cobarde total. Es decir, que yo ya había hecho en codirección Los Hombres Mundo de Borja Bri Pocholo con Juan Cabestani. Nos dieron pal a los dos, luego se convirtió en un clásico de culto, pero eso solamente lo decide el tiempo. Y con Marta tenía claro que quería estar viaje acompañado también. Marta además había escrito el guión de Asedio durante el COVID, o sea, nos había echado una mano a Vivas y a mí y de alguna forma también su formación de periodista, de documentalista y su profundo amor en el fondo por una película que nos entusiasma y una cosa enigmática que tiene Iván que, que es ese ámbito experimental que hace, es una especie de alquimista loco, es algo que nos tenía juntos, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no hacer el viaje juntos? Para empezar a hablar del contenido de la película, ¿qué habéis aprendido sobre la figura de Iván Zulueta gracias a esta película? Pues que yo creo que era un artista que tenía mucha, o
sea, que se le conoce por una película, pero claro, tenía muchísimo más, ¿no? O sea, era una persona que estaba trabajando constantemente, ¿no? Y además en muchísimas disciplinas. Y yo creo que también era una persona que veía el mundo de una forma diferente, ¿no? En el sentido de, a mí me gusta mucho en los Super 8 ver cómo, en vez de, yo qué sé, en vez de rodar la fachada de la casa de Villalonga, o sea, rueda el reflejo en la gota invertido y tal. Entonces yo ahí sí que he descubierto una persona que realmente tenía una visión como muy particular en general de todo, ¿no? De todo el mundo. Sabes que me parece una pregunta buenísima, porque en el fondo, cuando haces una película, siempre aprendes algo. Yo creo que el que no aprende nada es porque no ha querido hacerlo, ¿sabes? Solamente se mira a sí mismo. Yo aprendo muchísimas cosas de Iván. La primera es que todo lo que se decía de él era mentira, ¿sabes? Ni era un vago, ni fue la droga la que le impidió avanzar. Era básicamente un místico que seguramente para llegar a ver aquello que nosotros no llegamos a ver, esa dimensión desconocida que nosotros no llegamos a ver, seguramente necesitaba sus sustancias para llegar ahí y una vez que las encontró era muy difícil volver atrás. Y como los místicos, se convirtió en eremita, se fue a la montaña que era Villalonga y se quedó atrapado. También se quedó atrapado en la infancia, ¿no? Arrebato es una película que habla de todo eso. Habla de perderse en el cine, de quedarse en las películas metido, de quedarse en la infancia. Y en el fondo es una home movie hecha con amigos, que es la única forma que entendía yo creo Iván de comunicarse y de poder relacionarse con la gente. He aprendido no solo eso, he aprendido también, hay una cosa que durante el proceso leí, que es el libro de Carlos Heredero, que es Iceberg Borao, que explica muy bien, de una forma, es un tochazo, tenéis que leerlo, ¿eh? Es un tochazo, pero merece la pena, te explica que los cineastas tienen un montón de obra que nunca llega a verse. En el caso de Zulueta, eso por 1000. Es decir, si es un tipo que por mediación de su mecenas Borao consigue hacer una de las obras maestras del cine psicodélico español, que es un 2 3 continente inglés, siendo un encargo, y se enfrenta a una primera película a partir de sus experiencias personales y de su experimento, como dice Marta, de la experimentación con el Super 8, que es un formato que es su formato. Es una cosa que también es alucinante, es decir, que esa persona en 3 minutos condensaba y su cosmogonía, todo lo que él era, con sus amigos, eso es lo que pudimos ver en la Filmoteca a través de los cortos. Pues era capaz de condensar su vida en eso y entendimos que él tenía muchos proyectos sin terminar, sin finalizar, sin empezar algunos de ellos, solo en la cabeza. Creo que los cineastas, todos los cineastas, tienen un iceberg y en la punta del iceberg se puede ver muchas películas o una sola o ninguna. Yo creo que eso es una de las cosas que he aprendido. Muy interesante, desde luego. Y me mencionabais el Super 8, ¿qué supone en un mundo tan digitalizado trabajar con material palpable? Pues la verdad es que ha sido un proceso muy bonito, muy interesante y muy mágico, ¿no? Con el director de fotografía, Álvaro Gómez Vidal. Y además él también tiene esa parte de científico loco, o sea, en su casa monta y desmonta las cámaras, él revela, ¿no? sus propias fotos y sus películas. Y claro, o sea, el momento, por ejemplo, de revelada la imagen de Zulueta me parece que es un momento muy bonito, ¿no? Como, o sea, cómo al final la física de la luz no hace que se revele, ¿no? una imagen. Y lo mismo pues con el trabajo de Super 8 de la película, ¿no? El poder tocar, ¿no? El poder luego pues, estar viendo, claro, los fotogramas de Chavarri, ¿no? O sea, tiene una cosa mágica, ¿no? Porque al final es como, claro, yo qué sé, la luz rebota en tu cuerpo y luego se impregna en el celuloide y entonces ahí ya hay como, no sé, como esas culturas que piensan que la fotografía te roba el alma o... Pues yo creo que algo de eso hay, ¿no? Algo de eso de que te quedas ahí en el celuloide. Ojalá haber tenido más tiempo y habernos concentrado exclusivamente en lo que es este proceso que dice Marta, porque hay algo mágico en la voz de Wilmore, que al final se descubre que no es la voz de Wilmore, pero es un spoiler alert. Hay algo mágico en la idea de que tus propios pensamientos son capaces de fabricar imágenes. Y sabíamos y queríamos que el Super 8 fuera un protagonista. El Super 8 de mi infancia era básicamente mi forma autodidacta de convertirme en cineasta. Como era muy mal cineasta, sigo siéndolo pues en productor. Entonces hacía mis películas con indios y vaqueros. Zulueta las hacía haciendo de indio y vaquero, sus hermanos, en su primer corto en el año 59.
hay un proceso mágico en todo eso y sabíamos y queríamos que la cámara de Super 8 fuera protagonista de la película. De forma paralela a esta figura está la movida madrileña. ¿Qué creéis que nos queda por saber de esta etapa histórica? Pues queda una historia, un relato por cada persona que va desapareciendo. O sea, la movida madrileña creo que es efímera. Y personalmente tengo una teoría y es que la película que mejor condensa eso que todavía no ha explotado, no es de todo el mundo, sino que está en la calle, no es una marca, y la última película de la movida madrileña es Arrebato. Luego Almodóvar recogería el testigo con Pepi Lucibom y con el resto de las películas que él hizo, ¿no? Laberinto de pasiones y tal, que de alguna, y Colomo sobre todo, ¿no? Que de alguna forma ejemplifican un estado mental que luego se traslada a algo físico que sucede en las calles, ¿no? La música, las drogas, esa cultura, ¿no? Pero en realidad Arrebato está preparando todo eso y termina con ello. Me parece que es igual que es la película, la ópera prima, entre comillas, y la pica testamentaria de Iván, creo que es la ópera prima y la pica testamentaria de la movida madrileña. ¿Y qué creéis que enseña de diferente de la movida este documental con respecto a otros? Bueno, yo creo que, no sé, la movida siempre ha estado como retratada de una forma como muy, ¿no? O sea, muy ligera. Y yo creo que en este documental sí que hay un peso quizás un poco, Doloroso. sí, doloroso, ¿no? O sea, sí que yo cuando veo esas imágenes de esas fiestas, ¿no? Y de Wilmore y de toda esa gente, hay algo como fantasmagórico, ¿no? Algo como de que en el mismo momento que está sucediendo Se va a se está terminar. terminando, se está como muriendo a la vez, ¿no? Y ves esa juventud y esa explosión, esas ganas de vivir y ese optimismo sobre todo, ¿no? Porque hay una cosa que yo creo que es, nosotros que estamos ahora en un momento como bastante pesimista, el ver todo ese optimismo que había y todas esas ganas de vivir y toda esa proyección en el futuro como muy ilusionante, jolín, se ve ahora desde aquí de otra manera, ¿no? Mira, me pone la piel gallina lo que dices, porque realmente es eso. O sea, yo lateralmente, yo tendría 13, 14 años y, y lo olí de lejos. Pero sí había eso. O sea, había esa sensación de libertad por un lado, pero que sabías que había algo ahí. O sea, hay una libertad, una explosión de vida. Pero al mismo tiempo esa explosión de vida te llevaba a cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Y eso está en arrebato, porque la gente piensa que la movida es algo en la calle, en las calles, la música tal, no sé qué, los grupos, estos tal, ¿no? La movida es esas personas metidas en una casa. En arrebato está eso. Y eso es lo que enseña la película también. Hay un momento precioso que es la primera manifestación del LGTB en Madrid, LGTBI en Madrid, con Poncela. Poncela ya no volvería a tener esa ilusión en el semblante, ni ninguno de ellos. Pero ahí se lo creían de verdad, estaban felices. Tú ves esas caras y ves esa juventud y hay un momento de... O sea, es que a mí me emociona ver esas imágenes y sabíamos que tenían que estar. Y al mismo tiempo, como dice Marta, contrasta con esa oscuridad que tiene Arrebato, es decir, de puertas adentro, al final es una película, por un lado, felicísima y oscurísima. ¿Con qué emoción os gustaría que terminasen los espectadores de ver este documental? Pues yo creo que también con un poco como calidez, ¿no? Yo creo que además el documental sí que se va haciendo como más íntimo, más íntimo, más íntimo y creo que es una calidad, o sea, de querer como abrazar a toda esa generación, ¿no? Y todas esas historias mucho más personales que lo que aparecen en los libros, ¿no? Que lo que aparece en el discurso oficial. Entonces, o sea, ver toda esa gente, ¿no? Cómo ha sido impulsora de la cultura de nuestro país y a la vez los lazos ¿no? que han trazado entre ellos. La película acaba con un tema de Borja Zulueta, el hermano pequeño que también falleció de Iván, Bracamón. de Bracamán, con una portada espectacular de Iván, por cierto, que se llama Una suave marea. Y así es como acaba la película. Es decir, que de alguna forma, con ecos a Bowie, con ecos al glam rock y con ecos a la premovida, de alguna forma esto es un homenaje a esa generación que se resistió a desaparecer y empuñando la cámara Super 8, a esa explosión de libertad fugaz que hubo un momento dado, aunque nosotros ahora aparentemente tenemos mucha libertad, en el fondo no la tenemos para contar lo que queremos, muchas veces nos autocensuramos con ello. Y esa generación donde
todos follaban con todos, donde se despelotaban en cualquier ocasión, donde había una especie de euforia, donde las drogas apenas se conocían, que luego nos han demostrado muchas veces que esa euforia es una euforia que al final va a tener una bajona gigantesca, ¿no? Y Arrebato es ese momento altísimo. Es lo que se llama, o sea, ilusión. Sí. En la palabra ilusión también, o sea, tiene lo de iluso, ¿no? De algo que dices, o sea, que es casi como incluso naif, ¿no? Y yo creo que también es eso, ¿no? Lo que había en esa generación. Sí, es irrepetible, es decir, no puedes captar ese momento. Y ese momento de luz y oscuridad está en esa película. Y el enigma Zulueta es haber sabido condensar todo lo que él vivió alrededor en una película de 108 minutos. Y yo creo que eso es irrepetible, por mucho que queramos hacer ejercicios y tal. Y nosotros sabíamos, nosotros no habíamos conocido a Iván, ya había una película fantástica, Iván Z, de Andrés Duque, ya se han hecho muchas películas desde Iván. Nosotros nos hemos asomado como una home movie, como una película de fan. Y bueno, bienvenida a las películas de fan de cuantas películas lo merezcan, que son muchas. Así que sed, por favor, magnánimos y condescendientes con esta película. Condescendientes no, magnánimos. Bueno, lo que sea, no sé lo que digo ahora mismo. Y para terminar, voy a ahí dejar un poco la pregunta más complicada para el final. La película muestra como la obsesión desmedida, ¿no?, de un artista por su obra. ¿Cómo lográis vosotros, como también artistas, poner esos límites y lograr que nos coma la película? A ver, yo no me considero artista para nada. Yo lo que hemos intentado aquí, insisto, es una fan movie, es hacer un viaje, Marta y yo, sobre las cosas que nos interesaban de esta película, es decir, que son nuestras cosas, es lo que realmente nos interesaba, conocer a esa parte de esa generación, dos personas concretamente muy importantes que nunca han hablado, que son Virginia Montenegro y Carlos Astiaga, que nunca han querido hablar porque no querían comprometer ni tampoco traicionar el espíritu de su amigo, que ya les dejó hace mucho tiempo. Y el hecho de que nos hayan dejado hacer ese viaje y la generosidad que han demostrado tanto Jaime Chavarri como todos los que han participado en la película, que son muy pocos, y los que han participado como nosotros, como equipo, desde aquí un abrazo a Carlos y a Luis de la Madrid, que han montado y por lo tanto también han creado la película, a Eduardo Esquide, a toda la gente que trabaja en sonido, es decir, a Rufat, es decir, a Pelayo. Es un equipo muy pequeñito lo que hay detrás de la cámara. Es lo mismo que lo que hay delante de la cámara. Y yo creo que al final es una película sobre gente que hace películas y que se queda en ellas. Y eso es lo que pasó con Eusebio, por ejemplo. Que tampoco lo esperábamos. Es la cuestión también es un poco, o sea, hacer una película, sobre todo una película que sea fantasía pulso y una película que no está, sí que no está movida como dentro del sistema. Claro, tú te dedicas 3 años a hacer la película, a levantarla y al final, igual que Arrebato habla de las cosas que ocurren alrededor de la película, que se quedan dentro, también es eso, o sea, la película te acaba absorbiendo mucho tiempo, acaba absorbiendo mucho espacio mental y emocional y sobre todo nosotros que lo hemos hecho en familia, pues ha habido fricciones, al final ahí y estás todo el rato pensando en la película y eso es una forma, sí, o sea, yo creo que hacer una película siempre es un acto como de obsesión, ¿no? Porque al final es eso, es mucho tiempo dedicado a un solo pensamiento. Fíjate, es un acto obsesivo que también nos quedamos metidos dentro muchas veces, ¿no? Y todo nos afecta, ¿no? Las críticas buenas, las malas, las regulares. De alguna forma somos parte ya ahora de esta película y de Arrebato de alguna manera, ¿no? Como se ha quedado Eusebio Poncela y como también se ha quedado nuestro querido amigo José Luis Cienfuegos, que fue de las primeras personas que la vieron y que apostaron por ella en su programación de ese inicio. Pues muchísimas gracias, chicos, con ello nos quedamos y nada, dejo que despidáis la entrevista saludando a nuestros seguidores, invitándoles a que vayan a ver El Último Arrebato. A ver, por favor, id a ver El Último Arrebato. La tenéis de forma ocasional en cines, en sesiones discontinuas, porque entendemos que es una película de nicho, no todo el mundo ha visto Arrebato, tenéis que ver Arrebato primero, o no, quizás no. Y próximamente la tenéis ya, me parece que la tenéis ya en Movistar, así que bienvenidos a los nuevos arrebatados. Pues eso, muchísimas gracias por verlo, si lo veis. Pues muchísimas gracias.